Aguas refrescantes. Por Watchman Nee. Observado desde otra óptica podemos decir que Dios no ha dado gracia en una época y ley en otra. Tampoco ha dado promesas y luego demandó obras por un cierto tiempo. La gracia que hoy recibimos no es algo nuevo sino la misma gracia que recibió Abraham. De manera que la promesa al principio, la ley en el medio y la obra consumada de Cristo después, todos conforman una sola línea. 18 de mayo. En Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio, 1 Corintios 4:15. Las Escrituras nos dicen que Abraham es el padre de todos los creyentes. Esta es una forma de expresión interesante pues demuestra que la verdadera espiritualidad está basada sobre un nacimiento y no sobre la predicación. Los hombres no son transformados por escuchar la doctrina o por tomar un curso de instrucción o enseñanza. Son cambiados por el nuevo nacimiento. Primero, Dios eligió un hombre que creyó, y de él nacieron muchos. Cuando un incrédulo se encuentra con un hombre que ha sido salvado por creer, toma conciencia que esta persona tiene algo que él no posee. Ese algo no es tan solo información, sino vida. Ha nacido de nuevo. Aquellos que tienen esta simiente de vida al igual que Abraham, deberían estar engendrando a otros. La palabra que Pablo aquí refiere a sus hijos en la fe demuestran que no era tan solo para ellos un predicador o un consejero, sino su padre espiritual. 19 de mayo. Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, Filipenses 2:3. Una vez se le preguntó a un creyente anciano, ¿cuál es la virtud cristiana más difícil de lograr? La respuesta fue, el espíritu de humildad. El grave problema es estimar a los demás como superiores a uno. El interlocutor volvió a preguntar, ¿y cómo se puede lograr? La respuesta fue, hay una sola manera. Cuando me considero a mí mismo, miro a lo que San Pablo llama el viejo hombre. Cuando considero a otra persona, procuro ver en él al nuevo hombre, la nueva creación en Cristo. ¿Con qué facilidad criticamos a otros? Nuestras demandas hacia ellos son más exigentes que las del Señor, quien demanda poco y perdona mucho. Lo que nosotros vemos son sus evidentes fracasos, pero lo que el Señor ve son sus victorias escondidas. Los fracasos de mi hermano están a la vista, pero las victorias que ha logrado en el lugar secreto pueden exceder todas las que yo haya experimentado o aún soñado. 20 de mayo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 2 Corintios 11:3. Antes de que un hombre reciba un corazón nuevo de parte de Dios, debe primero sufrir un cambio de mente. Esto es lo que ocurre en la conversión, pero aún después de ella la mente del creyente no está exenta de los embates de Satanás. El mismo apóstol que afirmó que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los que no creen, estaba también preocupado por si Satanás engañara y corrompiera los pensamientos de aquellos que habían experimentado un cambio de mente. Al engañar con su astucia a Eva, lo primero que hizo Satanás fue sembrar dudas en su mente. Hasta ese momento su corazón estaba sin pecado, pero permitió que sus pensamientos fueran distorsionados, rindiendo el control de su mente y arruinando su relación con Dios. Tengamos cuidado de no hacer alarde de la sinceridad de nuestros corazones, a la par que procedemos con negligencia en cuanto a nuestra vida mental. La transformación espiritual depende de la renovación mental, Romanos 12:2. 21 de mayo. Yo habito en la altura y la santidad, y en el quebrantado y humilde de espíritu, Isaías 57:15. Como pueblo de Dios podemos llegar a pensar erróneamente que solo se requiere un corazón contrito cuando por primera vez nos arrepentimos y creemos en el Señor, o en ocasiones cuando caemos en pecado y se hace necesario obtener el perdón. Sin embargo, debemos saber que Dios busca un estado de quebrantamiento permanente en nosotros. Aun cuando no pequemos a diario, Dios quiere que haya un espíritu humilde,
recordando que tenemos aún dentro nuestro una naturaleza pecaminosa que puede citarse en cualquier momento. El hecho de que como creyentes estamos unidos al Señor por un mismo espíritu no significa que seamos infalibles. A medida que nos conocemos mejor a nosotros mismos, nos damos cuenta de lo irresponsables que pueden ser nuestras propias ideas y que traicioneros pueden ser nuestros sentimientos y deseos. No nos atrevemos a confiar en nosotros mismos, sino que reconocemos que si no estamos sustentados por Dios, seguramente fracasaremos. Esto equivale a contrición de espíritu. Dios habita con esta clase de persona. 22 de mayo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:1. La regeneración de un hombre jamás se ha de lograr por medio de los ejercicios de su alma. El sentirse penitente, aun con lágrimas, y luego tomar una decisión por Cristo, no obtienen en sí la salvación del alma. La confesión, decisión u otro acto religioso, no producen el nuevo nacimiento. Un juicio racional, la comprensión intelectual, la aceptación mental, la búsqueda de lo bueno y verdadero, son todos excelentes ejercicios para el alma del hombre. Pueden llevarle al punto de tener anhelos de Dios, pero aunque pueden funcionar como siervos, las ideas, sentimientos y elecciones no pueden jamás ocupar lugar del amo. En el tema crucial de la salvación su rol solo puede ser secundario. La realidad bíblica del nuevo nacimiento pertenece a otra esfera mucho más profunda. No es nada menos que el despertar de la vida divina en el espíritu del hombre por medio de la entrada del Espíritu Santo de Dios. 23 de mayo. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo, Salmo 105:17. De todos los siervos de Dios que se mencionan en el Antiguo Testamento, José es quizá el más perfecto. Si bien las Escrituras no señalan ningún defecto en su carácter, bien sabemos que su vida no fue nada fácil. Desde temprana edad sufrió una serie de amargas pruebas y fue víctima de muchas injusticias. A pesar de su fidelidad soportó una prueba tras otra. ¿Cuándo comenzaron estas adversidades? Sin duda comenzaron con sus sueños. En ellos vio lo que Dios iba a hacer y reconoció su lugar en los planes de Dios. Fueron sus sueños los que iniciaron el proceso. Los sueños vienen a representar la visión espiritual. Por medio de ellos, él pudo ver cosas que sus hermanos no vieron. Aquí viene el soñador, dijeron, y le odiaron. Pero por el hecho de ver, José pudo mantenerse firme en todas las experiencias adversas y por medio de él Dios pudo cumplir su plan para su pueblo terrenal. 24 de mayo. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, 2 Corintios 10:5. Una de las esferas donde opera Satanás es la mente del hombre. Él incita imaginaciones que deben ser suprimidas antes de que podamos colocar nuestros pensamientos en sujeción a la obediencia a Cristo. Debemos saber en qué consiste la tentación satánica. Él inyecta en nuestra mente un pensamiento o una idea que aparenta ser nuestra. Atraídos por la idea la aceptamos y la utilizamos como si fuera propia, aunque en realidad es de origen satánico. Muchos pecados se cometen primero en la imaginación de nuestras mentes. Un gran número de situaciones desagradables entre hermanos se originan en el área de los pensamientos. No podemos impedir que un pájaro vuele por sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que construya un nido sobre ella. Propongámonos evitar que malos pensamientos encuentren un punto de apoyo dentro nuestro. 25 de mayo. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Juan 4:34. Una de las características maravillosas del ministerio espiritual es que refresca al que en él se ejercita. Tomemos, por ejemplo, el incidente de Jesús en la fuente de Sicar. Él tenía una sed genuina cuando le pidió de beber a la mujer samaritana, pero ante su preocupación por ella como pecadora necesitada, ignoró su propia condición.
En cambio, se ocupó de la conversación que habría de ministrar el agua de vida a su alma. Luego regresaron sus discípulos, y ante su sorpresa el Señor parecía tan refrescado que comenzaron a preguntarse de dónde había obtenido provisiones para comer. La respuesta evidente fue, por supuesto, que al dar de beber a otro el agua de vida experimentó que su propia sed había sido satisfecha. La vida en el Espíritu y el ministerio en el Espíritu son siempre así. 26 de mayo. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. 2 Corintios 12:7. Un hecho sorprendente en la Biblia es que al parecer es relativamente fácil la sanidad de un pagano, pero la sanidad de un creyente no es tan fácil o corriente. El Nuevo Testamento nos demuestra de una manera contundente que siempre que un incrédulo se acercó a Jesús buscando sanidad, fue curado de inmediato. Sin duda la sanidad es tanto para el beneficio del creyente como del incrédulo. No obstante, la Biblia nos presenta casos de creyentes que no fueron sanados. Entre ellos hombres muy piadosos como Trófimo, Timoteo y Pablo. Cada uno de estos tres excelentes siervos de Dios y hermanos en Cristo tuvieron que sufrir la enfermedad. Surge con claridad que la enfermedad difiere del pecado en sus resultados. El pecado no produce fruto alguno de santidad, pero la enfermedad sí lo produce. No consideremos a la enfermedad o al dolor como algo terrible. ¿En qué mano está el bisturí? Recordemos que está en la mano de Dios. ¿Por qué estaremos ansiosos por una enfermedad, como si estuviera controlada por el enemigo? Sin el permiso de Dios, Satanás no puede enfermar a nadie. Todas las enfermedades no son administradas por Dios por causa del enriquecimiento que nos pueden traer. 27 de mayo. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. 1 Corintios 12:27. Una toma de conciencia viva de nuestra comunión en Cristo es algo muy precioso. Despierta en nosotros un sentido muy profundo y creciente de pertenecer. La característica de la mariposa siempre, solitaria, da lugar a la naturaleza de la abeja operando continuamente desde la base de la colmena y trabajando sin cesar, no para sí misma, sino para su colectividad. Significa que vemos nuestra propia posición delante de Dios no como unidades aisladas, sino miembros los unos de los otros. Las unidades no tienen un uso especial, ejercen un ministerio limitado, y con facilidad pueden pasarse por alto o ser omitidas. Una sola unidad ni siquiera afecta a las estadísticas. En el caso de los miembros es todo lo opuesto. No pueden permanecer pasivos en el cuerpo. Ni siquiera se atreven a permanecer mirando. Ninguno de ellos puede decir, yo no cuento. 28 de mayo. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Un hijo de Dios no puede ser desmedidamente curioso. Existen áreas que no debe explorar, áreas donde Satanás aguarda para envolver y engañar con su astucia y falsa información a los curiosos. Al principio el creyente puede ser atraído por tal información como algo beneficioso, pero a no ser que estos pensamientos peligrosos se corten de cuajo y desde el principio, llegarán con el tiempo a descontrolarnos. Debemos resistir toda vana especulación. Cuando tales pensamientos son resistidos de inmediato en el nombre del Señor Jesús, el problema se resuelve. Si vuelve a repetirse el pensamiento por segunda vez podrá ser ignorado. Resistid al diablo una vez, y la promesa es que él huirá. Debemos creer en lo que Dios ha dicho, en efecto, que ha huido. No será necesario resistirlo la segunda vez, pues proceder así equivaldría a desacreditar la primera resistencia. Cada nueva resistencia involucra una más profunda desconfianza en la palabra de Dios, hasta que llegamos a estar ocupados resistiendo a Satanás desde la mañana hasta la noche. Cuanto más pensamos en el asunto, tanto más nos confundimos. No. Volvámonos con sencillez al Señor Jesús y olvidemos todo lo demás. 29 de mayo.
Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, Apocalipsis 1:6. En el Sinaí Dios dijo al pueblo de Israel que les establecería como un reino de sacerdotes. La China es una nación de etiqueta y la India una nación de filosofía, pero el rol de Israel era un rol singular. Cada uno de ellos, hombres o mujeres, niños o adultos, debía ser un sacerdote hacia Dios y hacia la humanidad. Sin embargo, como consecuencia de su fracaso, lo que debía ser el ministerio de toda la nación tuvo que ser reservado solo para la tribu de Leví. Ahora, por medio de Cristo, la promesa ha sido renovada. Su iglesia en el mundo constituye un reino de sacerdotes. Durante la antigua dispensación todos los incapacitados, rengos o defectuosos estaban eliminados del servicio sacerdotal, pero hoy, nosotros los impíos, indignos, ciegos y paralíticos, somos llamados por Dios para ser sacerdotes. Con el nuevo pacto la voz del cielo desciende para decirnos que todos los salvados son elegidos para servirle, y al hacerlo, atraen a la humanidad hacia Él. 30 de mayo. La amistad del mundo es enemistad contra Dios, Santiago 4:4. Observemos lo que contiene esta declaración. No nos sugiere que debemos tratar a las personas del mundo como enemigos. Jesús nunca estableció que la hostilidad hacia el mundo era una condición para poder amarle. Sin embargo, cuando nos convertimos al Señor, ciertas amistades y relaciones íntimas con otras personas no pueden continuar existiendo exactamente como eran antes de convertirnos. Podremos seguir amando a un viejo amigo, pero nuestro deseo ahora será el de ganarle para Cristo. Podemos buscar su compañía, pero con el nuevo propósito de compartir con Él la buena noticia que a nosotros nos trajo la libertad. Esto fue lo que hizo Cornelio cuando invitó a sus parientes y amigos para que escucharan la predicación de Pedro. Diles a tus viejos amigos lo que te ha ocurrido. Diles que has creído en el Señor Jesús. Si reaccionan en forma negativa, recuerda que es preferible ser rechazado a que ellos te alejen de Cristo. Si es posible, mantiene la amistad, pues esto es bueno, pero no anheles una amistad íntima. Tú perteneces al Señor Jesús y tu misión es representarle a Él. Tarde o temprano verás que ellos se vuelven a Cristo, o de lo contrario, se alejan de ti. Difícilmente haya otra alternativa. 31 de mayo. Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, Éxodo 34:8. Moisés adora primero y ora después. Primero, reconoce la corrección de los caminos de Dios, y luego busca su gracia. Contrariamente a lo que hicimos nosotros, él no procura rogarle a Dios que, en base a su gracia, invierta su decisión. Nosotros siempre estamos procurando persuadir a Dios para que cambie su forma de obrar. Sin considerar sus caminos, abruptamente pedimos que Él quite ya, sean las presiones que sufrimos, la enfermedad o el problema familiar que nos acosa. Orar de esta manera no es adorar a Dios. Hemos perdido de vista cuál es nuestra posición delante de Dios. Nosotros nos engrandecemos demasiado, pero Moisés no procedió así. Antes de orar reconoció la soberanía de Dios y con la cabeza inclinada aceptó sus caminos. Después de esto pidió que, si había hallado gracia ante sus ojos, Dios permaneciera con su pueblo a pesar de lo que habían hecho. La aceptación de los caminos del Señor no excluye la oración ni elimina la gracia. Pero existe un orden de prioridades. Primero, capitulamos delante de Dios y luego oramos. La oración puede ser la mera expresión de mi voluntad, mientras que la adoración que la antecede constituye la aceptación de la voluntad de Dios. 1 de junio. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, Filipenses 2:2. Debemos señalar que este pedido del apóstol para que los santos sean de un mismo sentir, no está dirigido a la Iglesia universal. Aunque la Iglesia toda puede aprender de esta exhortación, las palabras se aplican especialmente a los filipenses, a quienes Pablo dirigió esta carta: ustedes creyentes de Filipos, hermanos filipenses,
Deben ser de un mismo sentir. No es de ningún valor que ustedes los hermanos de Fuzhou sean del mismo sentir que los hermanos de la iglesia en Shanghái. Es también inútil sentir lo mismo con los hermanos de Lanzhou. Ustedes deben ser de un mismo sentir con los hermanos que viven en esta ciudad. Esto es lo que nos ordena la Biblia. El sentir lo mismo debe tener a nuestra propia localidad como su requerimiento mínimo. Si está ausente en nuestra iglesia local, todas nuestras doctrinas no serán más que ideales abstractos. 2 de junio. Moisés clamó a Jehová, diciendo, Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Números 12:13. Cuando Miriam y Aarón se convinieron para disputar el liderazgo de Moisés, ninguna palabra de defensa propia brotó de sus labios. No tenía nada que decir en defensa propia. Durante todo el proceso actuó como si fuera tan solo un espectador. No tenía arma alguna que empuñar. No refutó ni disentió. Más aún, rápidamente perdonó y estuvo dispuesto a orar por Miriam cuando ella necesitó de sus oraciones. De no haber gustado las misericordias de Dios, le hubiera dicho a Aarón, ¿por qué no oras tú al Señor ya que tanto insistes en que Dios a ti también te habla? Sin embargo, así como Cristo oró por sus enemigos, Moisés oró resueltamente por Miriam y el restablecimiento de su salud. De esta manera nos demuestra la forma de cumplir con el mandamiento que reza, haced bien a los que os aborrecen, Mateo 5:44. 3 de junio. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, 1 Corintios 15:58. Si nuestra obra para el Señor se realiza en su poder, sin duda alguna producirá sus frutos. Pero supongamos que Él nos ha encomendado una tarea y hemos trabajado en ella por 8 o 10 años sin ver ningún resultado. ¿Debemos seguir trabajando con fidelidad sencillamente porque Dios nos lo ha ordenado? ¿Cuántas personas trabajan por el solo hecho de ver frutos? Dado que la naturaleza de la obra de Dios es eterna, Él busca hombres de fe para realizar sus tareas. Para nosotros, los seres humanos que vivimos en el tiempo, es difícil percibir y entender la obra de Dios en razón de su carácter eterno. Nos será de ayuda recordar que la obra del Señor Jesús fue la de la cruz, una pérdida con el fin de una mayor ganancia. La obra del creyente es exactamente igual. Dios necesita hoy seguidores quienes trabajarán por Él hasta el fin, vean o no sus resultados. 4 de junio. ¿Quién es esta que sube del desierto, recostada sobre su amado? Cantar de los Cantares 8:5. El Espíritu Santo dirige nuestra atención a este cuadro sorprendente que no es otra cosa que el misterio de la Iglesia. Ha dejado el mundo atrás pues viene del desierto y va en dirección hacia arriba pues sube, avanzando hacia la meta celestial. Además, está en una actitud de dependencia pues está recostada sobre su amado. Sabe que es incapaz de encontrar el camino por sí sola y por ello se mantiene cerca de él. Su dependencia y cercanía no se deben a un sentido del deber tanto como a un amor de corazón. De manera que podemos avistar un movimiento hacia adelante y hacia arriba de la iglesia peregrina que recibió un llamamiento celestial en Cristo el Señor. ¿Por qué esperamos al Señor en una actitud de contemplación pasiva? Lo que verdaderamente nos prepara para su venida es una junio adecuada condición espiritual, y ello demanda un avance progresivo y hacia arriba ahora. 5 de junio. No habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, Hebreos 12:4. ¿Cuál es el significado del sufrimiento del cristiano? A no ser que seamos llamados al martirio, nuestra resistencia y nuestra lucha contra el pecado no ha llegado al punto de sangre derramada. No obstante, aún deploramos nuestra suerte. Queremos disfrutar de un camino próspero en esta vida, con vestimentas de lino fino y un plácido andar por calles de oro que conducen a la ciudad de las perlas. Dios ha ordenado toda clase de circunstancias y acontecimientos acompañados de muchos sufrimientos,
todo con el propósito de crear en cada uno de sus hijos un carácter que le glorificará a Él. El ser maltratados puede ser la evidencia de su aprobación. La disciplina es ordenada por el amor. El amor mide y el amor planifica. Dios no procede de esta manera con todos, pero ciertamente lo hace con aquellos que ha adoptado como hijos. 6 de junio. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia, y humillarte ante Dios. Miqueas 6:8. La humildad es una gracia que debiera motivar genuinamente a las personas, pero la forma en que algunos creyentes hacen alarde de su humildad revela claramente la falsedad de sus corazones. Hablamos sin cesar de la humildad, pero al hacerlo solo demostramos lo que Pablo llama humildad afectada, Colonia 2:18, con motivos escondidos y no de una manera genuina. Mejor sería llamarle orgullo. Aquel que es verdaderamente humilde no es así sino espontáneo, genuino, real. Actúa de una manera natural y habla de manera afable. Al igual que su maestro, sabrá ceñirse con una toalla, pues estima a los otros como mayores que él. Tampoco es orgulloso al punto de negarse a pedir ayuda cuando la necesita. No es de sorprender que los hombres se pregunten, ¿quién será su amo para que les sirva tan alegremente? 7 de junio. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:11. Pablo no solo conocía a Cristo, sino que Cristo había llegado a forjarse en su vida a través de las pruebas del tiempo. Él dice, he aprendido, y el contexto señala situaciones en que han prevalecido la falta de bienes materiales para su sustento. Por medio de tales experiencias, que sin duda demandaron tiempo, se produjo un cambio progresivo y definido en su carácter. Esto es precisamente lo que nosotros necesitamos. No solo vidas intercambiadas, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, Gálatas 2:20, sino vidas cambiadas. Por supuesto que no es posible tener la segunda sin la primera, pero Dios quiere de manera definida la segunda. Él quiere operar una verdadera transformación en nosotros. No interpretemos equivocadamente la forma en que Dios procede con nosotros. Si emplea pruebas y adversidades difíciles de llevar, es para un propósito especial. Una vasija preciosa o una herramienta de calidad no puede producirse sin un alto costo. Solo los productos de baja calidad se producen en forma económica. 8 de junio. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Juan 2:15. Hoy día el mundo se acerca a nosotros y nos investiga. Hay fuerzas que actúan para cautivar a los hombres. ¿Has sentido en el pasado el poder del mundo de la manera que se lo siente hoy? ¿Has oído hablar tanto acerca del dinero como se hace hoy día? ¿Has observado cuánto tiempo empleamos para hablar de la comida y el vestido? Donde quiera que uno vaya, aun en círculos de creyentes, el tópico de las conversaciones gira en torno a las cosas del mundo. El mundo ha llegado a las mismas puertas de la iglesia procurando atrapar al pueblo de Dios en su red. Nunca como ahora se ha hecho tan necesario conocer de una manera real el poder de la cruz, para liberarnos de este presente siglo malo. Jesús habló en forma clara de esto a sus discípulos. También oró por ellos, estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. En última instancia, cuando estamos en contacto con las cosas del mundo, la última pregunta que nos cabe hacer es, ¿cómo afecta esto mi relación con el Padre? 9 de junio. Si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová. Números 24:13. Fue recién cuando Balaam expresó la palabra al Señor que sus palabras se convirtieron en profecía. Él habló cuando el Espíritu de Dios vino sobre él y con independencia de su condición moral, porque habló a pesar de él. Dios estaba tan solo empleando la boca de este hombre para expresar su palabra. Si Balaam hubiera intentado agregar sus propios pensamientos y sentimientos, de inmediato hubiera dejado de ser la palabra de Dios.
Qué distinta fue la manera en que la palabra de Dios se proclamó por el Señor Jesucristo. Anteriormente Dios había utilizado la voz del hombre para propagar su palabra. Hasta el mismo Juan el Bautista, el último de los profetas, no fue más que una voz en el desierto. Sin embargo, cuando del Señor Jesús se trata, la consistencia de su carácter nos constriñe a hablar de él como la palabra viviente de Dios. Cuando él abría su boca expresaba la palabra de Dios, pero aun cuando callaba, esa palabra seguía habitando en su maravillosa persona. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.